Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver. Vamos a continuar con la segunda parte de esta guía de la UNAM 2020 para el área 1, que tiene que ver con las matemáticas, las ciencias exactas, las ingenierías. Vamos a trabajar en lo que nos quedamos. Vamos a comenzar con el ejercicio número 55 de su guía, ¿sí? El ejercicio 55 dice, ¿cuál es el valor de y en x igual a 8 si tenemos la función y igual a 5 por x que está elevado a la 2 tercios más 3x? Me dice el problema que para este ejemplo x vale menos 8. Y entonces yo tengo que saber o averiguar cuánto vale y. Es una simple sustitución de valores. Es decir, esta x que vale menos 8 la voy a sustituir en cada una de las x de mi expresión matemática. En este caso aparece la x aquí y aparece la x acá. Lo único que nos pone aquí de reto el ejercicio es cómo vamos a elevar, por ejemplo, el menos 8 a la 2 tercios. ¿Vale? Aquí lo importante es recordar lo siguiente. Hay una ley de exponentes que dice que cuando yo tengo una base con un exponente fraccionario, eso lo puedo representar como una raíz, como un radical, donde el índice de la raíz es el denominador de esa fracción y en la parte de adentro queda la misma base con el numerador como exponente de esa base, ¿sale? Entonces, ¿esto por qué es importante que lo sepan? Para poder hacer una transformación de esta x elevada a la 2 tercios a un modo radical. Y entonces sepan perfectamente la operación que tienen que hacer. Dicho esto, entonces tenemos que y es igual a 5 que multiplica a la raíz cúbica, porque el denominador pasaría como índice de la raíz, según la regla que tenemos aquí, de x elevado al cuadrado. ¿Sale? Todo esto va a ser sumado con 3x. Ahora bien, ya teniendo esto, sabemos perfectamente que tenemos que el valor de x elevarlo al cuadrado y posteriormente obtener la raíz cúbica de ese valor para esta parte de la expresión. Aquí es una simple multiplicación, ¿sale? Bien, vamos a sustituir entonces el valor de x, y igual a 5. Esta es una multiplicación que multiplica a la raíz cúbica de menos 8 elevado al cuadrado, ¿sale? Más 3 que multiplica a menos 8. Recordemos, el valor de x se sustituye en cada una de las x de mi expresión. Bien, resolvemos la parte donde está la raíz. Adentro tenemos una potencia donde menos 8 por menos 8 me daría 64 positivo por los signos. Y aquí esto es una multiplicación donde más por menos es menos y 3 por 8 son 24. ¿Vale? Una vez que tenemos esa solución, ahora sacamos la raíz cúbica de 64. Un número que multiplicado 3 veces sí mismo me dé 64 es el número 4. Técnicamente a estas alturas de la vida ustedes tendrían que saber algunas raíces notables de algunos números, ya sean raíces cuadradas o raíces cúbicas, ¿vale? Si no, habrá que trabajar con tanteo para encontrar el número que equivalga a la raíz que están buscando. En este caso es 4, como les comenté, entonces y es igual a 5 por 4. ¿Por qué 4? Porque 4 por 4 por 4 me darían el 64. Y a todo esto le voy a restar 24. Multiplicando 5 por 4 son 20, menos 24, haciendo esta resta, me va a dar un número negativo, cuyo valor es 4. Es decir, y vale menos 4. ¿Por qué me da negativo, profesor? Porque a la hora de restar, el signo que tiene el número más grande es el mismo signo que tiene que ir en el resultado.
por lo tanto y vale menos 4. Si nos vamos a las opciones de respuesta de su guía, entonces tenemos que la respuesta correcta es el inciso D, ¿vale? Más allá de la respuesta correcta, lo importante es que sepan cómo se resuelve el ejercicio. Bien, vamos a continuar ahora con el ejercicio 56. El ejercicio número 56. Que dice: ¿cuál es el seno del ángulo A en el siguiente triángulo rectángulo? Vamos a dibujar el triángulo rectángulo que viene en el ejercicio, ¿verdad? Tenemos este triangulito, que es un triángulo rectángulo porque sabemos que un triángulo rectángulo tiene en sus ángulos uno de 90 grados. En otras palabras, tiene un ángulo recto, que se representa con esta escuadrita que tenemos aquí. Tiene de medidas 3, 5 y 4. Y dos ángulos, además del ángulo recto, que es el ángulo A y el ángulo B. La pregunta es: ¿cuál es el seno? ¿Cuál es el seno del ángulo A? ¿Vale? Esa es la pregunta. Bien. Lo primero que tenemos que saber en un triángulo rectángulo es la ubicación de sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo? La hipotenusa y los catetos. Bien. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, ¿vale? Algunos lo consideran como el lado más largo, pero cuando no tenemos los valores de los lados, lo más fácil es ubicar el ángulo recto y el lado que esté enfrente de ese ángulo recto o que esté opuesto, esa es la hipotenusa. La hipotenusa, que generalmente se representa con la letra C en el teorema de Pitágoras. Los otros dos lados son los catetos, ¿sale? Los catetos. Un cateto y el otro cateto. Ahí está, los catetos. Bien, ahora, aquí hay algo más que tenemos que tomar en cuenta. Como vamos a buscar la función trigonométrica seno del ángulo A, lo que resulta importante es saber cuál es el ángulo de referencia que vamos a tomar para nuestro ejercicio. Y como bien lo menciona, es el ángulo A. ¿Para qué me sirve saber el ángulo de referencia? Bueno, como ustedes recordarán sus clases de trigonometría, estos dos catetos se clasifica uno en cateto opuesto y el otro en cateto adyacente. Y para saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, se tiene primero que tener bien claro cuál es el ángulo de referencia. En este caso el ángulo es el ángulo A. Por lo tanto, si voy a tomar como referencia el ángulo A, el cateto que está frente a ese ángulo de referencia es el cateto opuesto. ¿De acuerdo? El que está enfrente del ángulo de referencia. Por lo tanto, el otro es el cateto adyacente. ¿Sale? Si tomáramos como referencia el ángulo B, entonces los catetos irían al revés. Pero en este caso no. Estamos tomando como referencia el ángulo A, por lo tanto, este es el cateto opuesto, que vale 3, y este es el cateto adyacente, que vale 4. Bien, ¿por qué es importante saber cuál es el opuesto y el adyacente? Porque vamos ahora a revisar nuestra función trigonométrica, que es seno del ángulo A. Y como recordarán, la función seno es el resultado de dividir el cateto opuesto, el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿sale? El cateto opuesto entre la hipotenusa. Así es como se obtiene el valor del seno de A. Entonces tenemos que hacer una sustitución tanto del cateto opuesto como de la hipotenusa. Como ya sabemos el valor de cada cosa, es una sustitución muy sencilla. Seno de A es igual al cateto opuesto, que en este ejemplo vale 3, y la hipotenusa, que en este caso vale 5. Por lo tanto,
el seno del ángulo A vale 3/5. Y si observamos nuestras opciones de respuesta en el examen, bueno, en la guía de estudio, tenemos que la respuesta correcta es el inciso A. El inciso A me dice que el seno del ángulo A es 3/5 porque es la relación o la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿vale? Es importante que esto lo tengan bien claro, que tengan bien definido cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, y de verdad eso les va a facilitar el trabajo con triángulos rectángulos. Bien, vamos a pasar al ejercicio 57, ¿vale? Ejercicio número 57. Ahí está. Número 57. Y dice: en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 unidades y uno de sus ángulos es de 30 grados. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? Bueno, vamos primero a dibujar el triángulo porque, a diferencia del ejercicio anterior, este problema no trae dibujo. Entonces siempre es importante que cuando se trabaja con triángulos tengamos primero un bosquejo de lo que estamos haciendo. Bien, dice que es un triángulo rectángulo. Entonces dibujamos el triángulo rectángulo, ubicamos obviamente el ángulo recto y ponemos los datos que nos da el problema. Dice que la hipotenusa vale 10 unidades. ¿Cuál es el lado que está opuesto al ángulo recto? La hipotenusa, que vale 10 unidades. Y uno de sus ángulos es de 30 grados, es decir, alguno de estos dos ángulos mide 30 grados. ¿Cuál? Realmente en este momento no me importa cuál voy a dibujar, solamente sé que vale 30 grados. Podría haber dibujado el otro, no pasa absolutamente nada. La pregunta es: ¿cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? El lado opuesto al ángulo dado. Si yo mi ángulo lo dibujé aquí, mi lado opuesto entonces es este que tengo aquí en rojo. ¿Sí? Si yo mi ángulo lo hubiera dibujado aquí arriba, entonces el lado opuesto sería este de aquí. Pero bueno, yo lo arreglé de esta manera. Entonces la pregunta es: ¿cuánto mide este lado? Esa es la incógnita que me está pidiendo el ejercicio. Y para yo hallar esa medida, tengo que utilizar una función trigonométrica que me involucre el ángulo de referencia, la hipotenusa, que en este caso vale 10, y este valor desconocido, que en este caso es un cateto. ¿Cuál cateto? El cateto opuesto al ángulo de referencia. Entonces es el cateto opuesto el que necesito encontrar su valor. Bien, buscamos en las funciones trigonométricas básicas cuál es aquella que me permite establecer una relación entre estos tres. Veamos. Mi primera función es la función seno. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esas son mis tres principales funciones trigonométricas, las básicas, ¿vale? Ahora, ¿cómo sé cuál tengo que elegir? Aquella donde solamente tenga una incógnita o un dato desconocido que yo pueda obtener mediante algún despeje. Tangente no puede ser porque yo conozco mi ángulo, vale 30. Pero no conozco ni el cateto opuesto ni el cateto adyacente, por lo tanto tengo dos incógnitas, no la puedo utilizar. Para el coseno del ángulo, conozco el ángulo, conozco la hipotenusa y podría despejar el cateto adyacente, pero no me lo están pidiendo el cateto adyacente, entonces sería hacer un paso extra, por lo tanto tampoco la puedo utilizar, aunque
En realidad técnicamente sí, pero nos llevaría a hacer dos pasos, porque primero sacaría el cateto adyacente y luego utilizaría el teorema de Pitágoras para que con ese cateto adyacente sacara el cateto opuesto. Entonces es un paso extra, por lo tanto la descarto. La función seno es la que tenemos que utilizar, porque conozco mi ángulo que vale 30 grados, conozco la hipotenusa que vale 10 unidades y hago un despeje del cateto opuesto que es el que me están pidiendo. Entonces tenemos seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Despejando cateto opuesto, movería la hipotenusa que está dividiendo, la paso multiplicando, por lo tanto, si multiplico la hipotenusa por el seno del ángulo que tengo de referencia, eso me va a dar como resultado el valor del cateto opuesto. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer a continuación es sustituir los valores que tenemos. Tenemos la hipotenusa, que vale 10, que la voy a multiplicar por el seno de mi ángulo de referencia, que en este caso es el seno de 30 grados. ¿De acuerdo? Esa multiplicación de esos dos valores me va a dar el cateto opuesto. Ahora, que en este caso obviamente pues es la incógnita x, ¿no? Sería obtener el valor de x. Bien, ¿qué es lo que sucede? A estas alturas, ustedes tendrían que saberse los ángulos notables. Es decir, normalmente en la escuela, cuando sacamos el valor de una función trigonométrica de un ángulo, lo que hacemos es usar la calculadora y sacar el valor del ángulo. Sin embargo, en este momento, como no pueden utilizar calculadora, tienen que saberse los valores de los ángulos notables, es decir, los ángulos 0 grados, 15 grados, 45 grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados. De las funciones trigonométricas básicas, de la función seno, coseno y tangente. Así que están a tiempo de echarle coco para que se las aprendan. Entonces, si ustedes son unos eruditos, el seno de 30 grados es un medio o 0.5, como lo quieran ver, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el seno de 30 grados es equivalente a un medio, y eso me va a dar el valor del cateto opuesto o de la incógnita x, y esto es una multiplicación de un entero por una fracción, donde se multiplica el entero por el numerador. 10 por 1 son 10, el denominador se pasa, y por lo tanto, simplificando esa expresión, tendríamos que 10 entre 2 me da 5. Por lo tanto, el valor de la x o el valor del cateto opuesto a mi ángulo de 30 grados es 5 unidades, con lo que me daría como respuesta correcta el inciso C de mi guía para este ejercicio, ¿vale? Les vuelvo a insistir, hay que aprenderse los ángulos notables. Hay muchas maneras de aprendérselos. Les invito a que por favor hagan una investigación profunda para que puedan tomarlo como manera de estudio, ¿vale? Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio número 58, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el ejercicio número 58. Ahí está. Dice el problema: calcula el rango de la siguiente función. Entonces me da una función que es la función y igual a e, que es el número de Euler de una función exponencial, e elevado a la menos 5x menos un quinto, cierro el paréntesis, todo esto es el exponente de la e, más 5, ¿vale? Entonces tengo esa bonita y suculenta función exponencial que es y igual a e elevado a todo este exponente más 5, ¿vale? Entonces, aquí es combinar un poquito la teoría y la práctica. Debemos de recordar el tema de funciones que se ve en matemáticas 4, en precálculo, ¿sí? Es una función exponencial. Deben de recordar el dominio y rango de una función exponencial. Principalmente aquí lo que me importa es saber cuál es el dominio de esta función.
¿Cuál es el dominio de una función exponencial? Y entonces tienen que recordar un poquito la teoría. ¿Cuál es el dominio de una función exponencial? Es decir, ¿qué valores le puedo yo poner a mi variable x de tal manera que me arrojen un valor real en y? ¿Qué valores? Bueno, si se acuerdan de sus apuntes de la teoría de matemáticas en cuanto a funciones exponenciales se refiere, ustedes recordarán que el dominio de una función exponencial es de menos infinito hasta infinito. ¿Eso qué significa, profesor? Que yo puedo utilizar cualquier valor real de mi recta numérica que va desde menos infinito, todos los negativos, el cero incluso, y todos los positivos hasta el infinito, yo los puedo utilizar como valor de x y al hacer la sustitución me va a dar siempre un valor de y, ¿de acuerdo? Ese es mi dominio y eso es lo que me interesa en este momento. ¿Por qué? Porque una vez que yo sepa cuál es el dominio de esta función, ahora sí ya puedo encontrar el rango de esa función, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿sale? Y oiga, profesor, ¿cómo hago para encontrar el rango de la función? Bueno, una vez que ya tenga yo el dominio perfectamente claro de esa función exponencial, que es importante destacar, el dominio no siempre es de menos infinito a infinito. Esto es para el caso de una función exponencial, pero otro tipo de funciones como función racional, función lineal, función cuadrática de grado 3, función escalonada, los dominios cambian. Hay que darle una estudiada a esa parte. Pero bueno, volviendo al tema, para encontrar el rango, yo lo que tengo que hacer es sustituir los extremos de mi dominio, es decir, tanto el menos infinito como el infinito, sustituirlos en la función donde está la x y hacer las operaciones para encontrar el valor de y. Entonces lo vamos a hacer, ¿vale? Y entonces encontraríamos con eso el intervalo del rango, que es el que me importa, porque el intervalo del dominio ya lo tengo, pero no es lo que me piden. Bien, entonces vamos a sustituir primero el menos infinito en la función, ¿sale? Entonces tengo que y es igual a e, que está elevado a menos 5 por menos infinito. A eso le voy a restar un quinto y a todo esto le voy a sumar 5. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer esta operación. Es importante recordar las operaciones con infinitos, hay que tenerlo en cuenta para que no haya ningún problema. Bien, vamos a resolver. ¿Qué tenemos que resolver aquí? Primero esta multiplicación. Tenemos la e elevada menos por menos es más. 5 por infinito pues son 5 infinito o simplemente infinito. Si yo multiplico un infinito por 5, pues se crea un valor mucho más grande, es decir, otro infinito, ¿de acuerdo? A ese resultado le voy a restar un quinto. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, todo esto le voy a sumar 5. Como ya lo habíamos platicado, 5 multiplicado por infinito me da infinito, y a la hora de restarle al infinito un quinto, al infinito lo quito un quinto, pues me va a seguir quedando infinito. Entonces y igual a e elevado al infinito más 5, ¿de acuerdo? Entonces, si se les complica esto, por favor revisen operaciones con infinitos para que tengan más claridad en el conocimiento, ¿vale? Entonces ahora a infinito le quité un quinto, me queda infinito. ¿Y qué es lo que procede cuando elevo, mejor dicho, e a la infinito? Bien, elevar e a la infinito, según la teoría de límites, porque realmente las operaciones con infinito se ven mucho en límites,
e a la infinito es igual a infinito, ¿de acuerdo? E a la infinito es igual a infinito porque si ustedes elevan e a un valor extremadamente grande, les va a dar un valor enorme, por eso es infinito. Y si a eso le sumo 5, pues si a un infinito le sumo 5, me va a seguir quedando infinito, ¿vale? Entonces, la sustitución del lado izquierdo de mi dominio en mi función, haciendo operaciones, me daría un valor de infinito. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora del lado derecho. Ahora voy a sustituir el infinito positivo, porque de este lado es positivo, en la función. La función sigue siendo la misma, y igual a e, pero ahora voy a la hora de elevar va a ser menos 5 por infinito positivo, menos un quinto, cierro paréntesis, y a todo eso le voy a sumar 5. Bien, aplicando las leyes de la multiplicación aquí en la parte de arriba, tendría menos por más es menos, y es igual a e elevado a menos 5 por infinito, menos por más es menos, y 5 por infinito son 5 infinito negativo. Ahí está, ¿de acuerdo? A eso le voy a restar un quinto y a toda esta expresión le voy a sumar 5. Ahí está. Bien, ¿qué es lo que sucede? Menos 5 por infinito, menos por más es menos, y 5 por infinito es infinito. Entonces, e a la menos infinito menos un quinto, ¿de acuerdo? A todo eso hay que sumarle 5. Observen lo siguiente. Menos infinito menos un quinto me sigue quedando menos infinito, porque recuerden que es una suma de dos números negativos. Si tomamos el infinito como si fuera un número, menos infinito menos un quinto me sigue quedando menos infinito, y a ese resultado le voy a sumar 5. ¿De acuerdo? Ahora bien, y es igual, ¿cuánto es e a la menos infinito? En teoría de límites, e a la menos infinito es exactamente igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, e a la menos infinito es exactamente igual a 0, y a eso hay que sumarle 5. Y finalmente 0 más 5, pues es 5, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, después de todo este relajo, lo que podemos concluir es lo siguiente. Cuando yo tengo una evaluación de e a la infinito, el resultado es infinito. Cuando yo tengo una evaluación de e a la menos infinito, entonces el resultado de elevar e a la menos infinito es 0. Esto es importante que lo tengan en cuenta y es básicamente lo más importante del ejercicio. Bien, entonces ya tengo del lado izquierdo el infinito y del lado derecho el 5. Entonces los escribimos ambos con paréntesis, como lo podemos observar aquí, porque inicialmente el dominio son intervalos abiertos, por lo tanto en el rango también tendremos intervalos abiertos que van desde el 5 hasta el infinito. La manera correcta de escribirlo es el valor más pequeño del lado izquierdo y el valor más grande del lado derecho. Por eso es que aquí los intercambié en este orden. Y entonces esto me da el rango de la función exponencial, que si observamos nuestro ejercicio es la respuesta correcta al inciso B, ¿vale? Entonces es importante que recordemos el tema de funciones, funciones exponenciales, dominio y rango para que esto quede súper claro. Bien, vámonos rápidamente con el problema 59. El problema 59 dice lo siguiente. Encuentra las coordenadas del punto medio entre los puntos P 0,2 y Q 4,6. Bien,
Cuando nosotros se nos da un problema donde tenemos dos coordenadas o dos puntos, que en este caso es el punto P 0,2 y el punto Q 4,6, en este momento pues nos está pidiendo las coordenadas del punto medio. Este tema de punto medio corresponde al área de matemáticas que se conoce como geometría analítica, que generalmente se imparte en tercer semestre, en algunos casos, en la mayoría, tercer semestre de preparatoria, ¿vale? En algunos casos se retoma en cuarto semestre, pero normalmente es en tercer semestre donde se empieza a ver esta situación de punto medio, distancia entre dos puntos, ecuaciones de una recta, etcétera, etcétera. Bien, hay una fórmula para esto, para encontrar la distancia de un punto P a un punto Q, de un punto a otro, ¿vale? La fórmula es, para encontrar el valor de X, es igual a X1 más X2, todo dividido entre 2, y para obtener el valor de Y de ese punto medio, es Y1 más Y2, todo dividido entre 2. Con estas dos formulitas yo puedo obtener la coordenada del punto medio, ¿vale? Ahí está. Ahora bien, en cualquier problema de geometría analítica, yo siempre les recomiendo que las coordenadas primero las rotulen, es decir, nosotros partimos siempre de que una coordenada cartesiana tiene dos valores, uno en X y uno en Y, uno en X y uno en Y. Y para diferenciar este valor de X con este valor de X, pues este valor de X y Y son de un punto, es decir, del punto 1. Y las coordenadas de este otro punto serían del punto 2, por lo tanto aquí sería X2 y Y2, ¿de acuerdo? Si hubiera otro punto extra, entonces tendríamos valor de X3 y Y3, y así sucesivamente. ¿Por qué es importante poner esto? Para que a la hora de hacer la sustitución en las fórmulas ya sepamos correctamente y con precisión cuánto vale cada valor. Entonces hacemos una sustitución para X. Tenemos que X1 vale 0 y le voy a sumar X2 que vale 4 y a ese resultado lo voy a dividir entre 2. Por lo tanto, X es igual, 0 más 4 es 4, entre 2 me da un 2. Ahí está, así de fácil, así de rápido. Ahora, para Y es exactamente la misma historia. Y es igual, Y1 vale 2 más Y2 que vale 6. Todo ese resultado lo voy a dividir entre 2. 2 más 6 me da 8, que dividido entre 2 me da 4. ¿De acuerdo? Así de rápido y suculento. Por lo tanto, podemos concluir que el punto medio, que se abrevia como PM, entre el segmento P y Q, el punto medio entre esos dos puntos, está en la coordenada 2, porque primero va el valor de X, 4, valor de X y valor de Y. Que si revisamos nuestras opciones de respuesta en la guía, tenemos que esa le corresponde al inciso B. Inciso B. Esa es la respuesta correcta para este ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo. Realmente a veces la UNAM nos pone a prueba con ejercicios demasiado sencillos, que incluso este ejercicio se puede obtener por inspección. La fórmula es muy sencilla, entonces simplemente yo lo hago con fines didácticos para que recuerden de dónde rayos salen las cosas, ¿vale? Vámonos rápidamente con el ejercicio 60. Ahí está, el ejercicio número 60, que dice: la distancia del punto menos 1,1 a la recta dada por la ecuación menos 3x más 4y menos 8 igual a 0 es... Y vienen ahí 4 opciones de respuesta. Fíjense bien. Vamos a ver qué datos tenemos. Nos dice que la distancia que hay del punto menos 1,1. Nos dan un punto que es menos 1,1. Que desde este momento yo le pongo valor de x1 y y1 para utilizarlo en alguna fórmula a posteriori, ¿vale? Ahora, dice que hay una distancia, nos pide una distancia que hay de ese punto a una recta. La recta nos la dan como una ecuación general, que es la recta, nos dan la ecuación que es menos 3x más 4y
menos 8 igual a 0, ¿sale? Esta es una ecuación general. Bueno, si nos vamos a sentido estricto, casi general. ¿Por qué? Porque recuerden que una ecuación general es de la forma ax más by más c igual a 0. Es la forma general de la ecuación de una recta. Y generalmente se busca que el término con x sea positivo. O sea que técnicamente la recta sería 3x menos 4y más 8 igual a 0 si toda esta expresión la multiplicamos por menos 1. Pero la podríamos utilizar así, no hay ningún problema. Bien, aquí tenemos que aplicar una fórmula también. La fórmula que me permite calcular la distancia que hay de un punto a una recta. Nos dan un punto y nos dan una recta con su ecuación. Entonces la distancia que hay de un punto a una recta está dada por la siguiente fórmula. AX más BY más C, todo entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. A todo esto hay que sacarle su valor absoluto, que son estas franjas que están a los extremos de esa fórmula. Bien, ¿de dónde saco X y Y? Del punto que me está dando el problema. X vale menos 1 y Y vale 1, ¿de acuerdo? Y A, B y C, que se repite A y B aquí abajo, esas letras las obtengo de los coeficientes numéricos de mi ecuación general. Obviamente, para que yo sepa que cuál es A, cuál es B y cuál es C, la recta tiene que estar previamente ordenada e igualada a 0. Primero el término con X, luego el término con Y y luego el término independiente, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los valores que vamos a utilizar? Según lo que les acabo de mencionar, pues X vale menos 1, Y vale 1, A vale menos 3, con todo y signo, B vale 4 positivo y C vale menos 8, ¿de acuerdo? Así. Estos son los valores que se tienen que utilizar y que se van a sustituir en la fórmula que les acabo de escribir, ¿vale? Vamos a hacerlo entonces. Tendríamos que distancia es igual al valor absoluto de A por X, es decir, menos 3 por menos 1, hay que tener cuidado con los signos, más la multiplicación de B por Y. B vale 4 y Y vale 1, ¿sale? Y a eso le vamos a sumar C, pero C es negativo, entonces sería más menos 8, de esta manera. Coloco una línea, porque aquí va a haber una división, y tengo que sacarle en la parte de abajo la raíz cuadrada de A al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado, más B al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Ahí está. Y cierro mi valor absoluto, ¿vale? Esa es la operación que vamos a trabajar y que tenemos que hacer en este momento. Bien, trabajamos entonces la parte superior haciendo esta multiplicación, luego esta multiplicación y luego aquí aplicamos las leyes de los signos para este 8 que está aquí. Distancia es igual al valor absoluto, menos por menos es más y 3 por 1 son 3 positivo. Más por más es más, 4 por 1 son 4. Más por menos, menos 8. Ahí está. En la parte de abajo voy a elevar las potencias al cuadrado. Entonces tendría yo menos 3 al cuadrado son menos 3 por menos 3 son más 9 por los signos. Y 4 al cuadrado son 4 por 4, 16. Ahí está. Cierro mi absoluto, ¿vale? Seguimos trabajando. Voy a trabajar tantito del lado derecho. Entonces tendría que es el valor absoluto. 3 más 4, 7. Y a 7 le resto 8, me queda menos 1. Menos 1, ¿verdad? Y en la parte de abajo, 9 más 16 son 25.
Y si al 25 le saco la raíz cuadrada, me quedaría 5. ¿Sí? Ahí está. Entonces, me quedaría el valor absoluto de menos un quinto. Ahora, ¿qué significa esto de valor absoluto, profesor? El valor absoluto lo que me permite es solamente mostrar la parte absoluta de un número. En este caso, se sobreentiende muchas veces que es la parte positiva, la parte que no tiene signo. Entonces, la distancia, quitando los valores absolutos o aplicando el valor absoluto, es un quinto. Y además, recordemos perfectamente que una distancia en sentido estricto siempre se toma positiva. No andamos por la vida diciendo que caminé menos 8 metros o caminé menos 15 kilómetros. Generalmente hablamos en positivo. Entonces la distancia es un valor positivo que es igual a un quinto. Que si lo expresamos en decimal, dado las opciones de respuesta de nuestra guía, entonces un quinto dividido 1 entre 5 toca 0, baja un 0, ¿verdad? Un punto decimal, 2, 0. Dividir 1 entre 5 o un quinto expresado en decimal es exactamente igual a 0.2. Ahí está. 0.2, lo cual aparece como respuesta en el inciso A. Por lo tanto, el inciso A es la respuesta correcta de este ejercicio, ¿vale? Si se dan cuenta, son ejercicios de geometría analítica donde tenemos que recordar la fórmula que se utiliza y hacer la sustitución correcta de los datos, tomando en cuenta las leyes de los signos, la jerarquía de operadores y sobre todo llevar un orden en el proceso de solución, ¿vale? Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio 61 y dice: en un marco de referencia representado por un plano XY, es decir, el plano cartesiano, se localiza un gasoducto sobre la recta 3x más 4y igual a 2, con una fábrica en el punto 6,6. ¿Qué longitud en metros se requiere para conectar perpendicularmente a la fábrica con el gasoducto? Bueno, el problema nos dice que hay un gasoducto sobre la recta. El gasoducto está sobre la recta 3x más 4y igual a 2, ¿de acuerdo? Quiero de entrada que observen esta ecuación. Es una ecuación con truco. Este problema fue diseñado para jugar con las mentes de los estudiantes novatos. ¿Qué significa esto, profesor? Bueno, que esta ecuación que está aquí es una ecuación que casi está en su forma general. Normalmente cuando utilizamos fórmulas para calcular distancias de un punto a una recta, que es la que vamos a utilizar en este ejercicio, la ecuación de la recta tiene que estar en su forma general. Y una de las características para que esté en su forma general es que esté igualada a 0, cosa que no está aquí. Entonces, esta ecuación, si la igualamos a 0, la ecuación para que entonces sea una ecuación en su forma general. Entonces el 2 que está aquí sumando, que está positivo, sumando al 0, lo vamos a pasar al lado izquierdo con signo contrario. Tendríamos entonces 3x más 4y menos 2 igual a 0. Entonces así es como tenemos una ecuación general de una recta. Realmente este es el detalle. El problema anterior, el problema 60, no tiene mucha relación con este, porque la fórmula que se utiliza es exactamente la misma. Simplemente es esta parte la que hay que observar, que la ecuación tiene que estar en su forma general. De ahí para allá tenemos que
hay una fábrica en el punto 6,6, entonces hay una fábrica en el punto 6,6 y nos pide la distancia perpendicular en metros de la fábrica al gasoducto, ¿sale? Entonces, si nosotros dibujáramos la recta 3x más 4y igual a 2, o mejor dicho, 3x más 4y menos 2 igual a 0, dibujamos esta recta y dibujamos este punto, hay que sacar la distancia que hay. Vamos a hacer una simulación, que esta recta fuera esta, y que el punto 6,6 fuera este de aquí. La distancia nos pide calcular la distancia que hay de este punto a esta recta de manera perpendicular, es decir, que aquí se forma un ángulo de 90 grados. La fórmula que me permite calcular esa distancia es la misma que el ejercicio anterior. Distancia es igual al valor absoluto de AX más BY más C entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Sale? Ahí está. Y entonces sabemos que A, B y C los obtenemos de la ecuación general. A vale 3, B vale 4, C vale menos 2. Y X y Y los sacamos del valor de la coordenada del punto. X vale 6, Y vale 6. Entonces, los datos que tenemos, nuevamente se los escribo por si no quedaron claros. A vale 3, B vale 4, C vale menos 2, que se obtienen de la ecuación general, y X vale 6 y Y vale 6. Estos dos valores se obtienen del punto. Entonces, estos son los datos que voy a sustituir en la fórmula que tengo en la parte de arriba. Bien, pues vamos a trabajar. Tenemos entonces que la distancia es igual al valor absoluto de A por X, 3 por 6, más B por Y, es decir, 4 por 6, más C, es decir, más menos 2, ¿de acuerdo? Si nosotros a C lo hubiéramos utilizado como 2, como estaba al principio, nos iba a dar un error. Por eso les digo que es importante ser bien observadores, sobre todo con las ecuaciones, que estén en su forma general igualadas a 0. En la parte de abajo de la línea iría raíz de A cuadrada, o sea, 3 al cuadrado más B cuadrada, es decir, 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Hasta acá va el radical. Y cerramos el valor absoluto. ¿Vale? Procedemos a hacer operaciones entonces. Distancia es igual al valor absoluto. 3 por 6, 18. Más por más es más. 6 por 4, 24. Más por menos, menos 2. Ahí está. En la parte de abajo tendríamos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado son 16. Cerramos el valor absoluto. Trabajamos del lado derecho. Tendríamos entonces 18 más 24 y a eso le restamos 2. 18 más 24 son 42. Menos 2 me da 40. Nuevamente, 18 más 24 son 42. Menos 2 son 40. Ahí está, 40. Entre 9 más 16 son 25. Y si al 25 le saco la raíz cuadrada, me da 5. Entonces me quedan 40 quintos. Y 40 quintos, si yo lo simplifico, me da como resultado un número entero. Simplemente lo divido. 40 entre 5 me da el valor absoluto de 8. 40 entre 5 me da 8. Y si yo le quito el absoluto, pues me sigue dando el número positivo. Por lo tanto, la distancia en metros, porque estamos hablando de que la unidad es metros, que hay de la fábrica al gasoducto son 8 metros. Y si observamos las opciones de respuesta de nuestro ejercicio, es el inciso C.
la respuesta correcta, ¿vale? Muy bien, entonces es un ejercicio muy similar al 60, solamente con la salvedad de que aquí la ecuación no me la da en su forma general y tengo que tener mucho cuidado con eso. Bien, vamos a cerrar este capítulo, este video número 2 de la guía de la UNAM del 2020 para el área 1 con el ejercicio número 62. El ejercicio número 62. Vamos a mover la hojita para acá, muy bien. Número 62. Y el problema dice lo siguiente. Indica las coordenadas del centro de la circunferencia cuya ecuación general es 3x cuadrada más 3y cuadrada más 12x menos 30y más 6 igual a 0. Ahí está. Entonces, el problema es un problema de geometría analítica. Seguimos trabajando con geometría analítica. Es un problema de circunferencias, ¿de acuerdo? Nos dan la ecuación general. Pero, ¿qué creen? Si ustedes recuerdan el modelo de una ecuación general, la ecuación general es, su modelo es x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual con 0. Estas letras D, E y F en algunos libros pueden cambiar. A veces le ponen A, B, C o cualquier otra terna de letras, ¿no? Lo importante aquí a destacar es que el coeficiente numérico de la x cuadrada y de la y cuadrada es 1. Y si ustedes observan su ecuación que les da el ejercicio, no es 1, es 3 en ambos casos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dividir toda la ecuación entre 3 para que los coeficientes de aquí se vuelvan 1 y ahora sí tengamos propiamente la ecuación general de la circunferencia. Entonces dividimos entre 3. Si yo divido esta ecuación entre 3, 3x cuadrada entre 3 me queda x cuadrada. 3y cuadrada entre 3 me queda y cuadrada. 12x entre 3, 12 entre 4, digo 12 entre 3 me da 4x, 12 entre 3 me da 4x, menos 30 entre 3 me da 10y, ¿sí? Y finalmente 6 entre 3 me da 2. Ahí está. Toda la ecuación la divido entre 3 y voy formando los nuevos términos. Esto es igual. 0 entre 3 pues sigue siendo 0. Ahí está. Entonces tengo la ecuación general ahora sí de la circunferencia. Ahora bien, me piden hallar el centro y el radio. ¿De acuerdo? Hay dos maneras de sacar el centro y el radio. Una es transformando esta ecuación general en su forma ordinaria y la otra es utilizando fórmulas que ya existen para obtener el centro y el radio de manera directa. Para ambos casos, sobre todo para el caso de las fórmulas, lo importante es tener bien claro que D vale 4, que E vale menos 10 y que F vale 2 para este ejercicio, ¿sale? Porque las fórmulas pues manejan la letra D, la letra E y la letra F, por eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, lo voy a resolver por ambos métodos. Primero lo voy a resolver por el método 1, que es transformando la ecuación general en ecuación ordinaria. Ustedes recordarán que en la ecuación ordinaria yo puedo obtener el centro y radio de una circunferencia. Muy bien, tengo mi ecuación general y lo primero que hago es mover mi término independiente al lado derecho con signo contrario. Y del lado izquierdo voy a ordenar las letras, los términos con las letras en orden estrictamente alfabético. Primero con las x me quedaría x cuadrada más 4x.
x cuadrada más 4x y dejo un espacio en blanco para lo que haremos a continuación. Y después iría más y cuadrada menos 10y. Más y cuadrada menos 10y. Y dejo otro espacio también. Esto lo igualo a 0 menos 2, porque este 2, como se los dije, lo vamos a mover al lado derecho. Entonces 0 menos 2, pues es menos 2. Ahí está, ¿vale? Ese es el primer paso. Ahora, aquí en estos huecos lo que voy a hacer es completar los trinomios cuadrados perfectos. Entonces, el siguiente paso es completar trinomios cuadrados perfectos, ¿sí? ¿Cómo completamos trinomios cuadrados perfectos? Bueno, tomo el término lineal, el término con x, y tomo el término también lineal de y, es decir, tomo los coeficientes numéricos, en este caso el 4 y el menos 10. Tomo el 4, lo divido entre 2, es parte del procedimiento, tomo el 4, lo divido entre 2, y ese resultado lo voy a elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, 4 entre 2 es 2, y 2 al cuadrado es 4, ¿vale? Es 4. Este número lo voy a escribir aquí con su signo, más 4, en el espacio que dejé. Y así como lo escribí del lado izquierdo, también lo voy a escribir del lado derecho para no alterar la ecuación. El mismo procedimiento que hice con el valor de x, también lo voy a hacer con el valor de y. ¿Cuál es el valor de y? Menos 10. Entonces el menos 10 lo voy a dividir entre 2 primero y a ese resultado lo voy a elevar al cuadrado. Entonces menos 10 entre 2 me da menos 5 y menos 5 al cuadrado son 25. Entonces tendríamos el 25 aquí. Y por lo tanto, si lo escribí del lado izquierdo, también lo voy a escribir del lado derecho para no alterar la ecuación, ¿vale? Entonces, como podrán ver, ya tenemos un trinomio cuadrado perfecto aquí con la x y otro trinomio cuadrado perfecto aquí con la y. Y de este lado vamos a hacer una suma y una resta, ¿vale? Ahora, ustedes recordarán que un trinomio cuadrado perfecto también se puede expresar como un binomio al cuadrado. ¿Cómo hacemos eso, profesor? Si yo tengo el trinomio, le saco raíz al primero y al tercer término. Raíz de x cuadrada, raíz cuadrada de x cuadrada es x. Raíz cuadrada de 4 es 2. El signo de en medio va en el centro de los dos términos y este binomio se eleva al cuadrado. Así es como un trinomio cuadrado perfecto se transforma en un binomio al cuadrado. Lo mismo hacemos con este otro trinomio. Aquí en medio va a ir un signo más, siempre. Y ahora abrimos otro paréntesis. Raíz cuadrada de y cuadrada es y. Raíz cuadrada de 25 es 5. El signo que está en medio va dividiendo los dos, partiendo los dos términos, y esto va elevado también al cuadrado. Ahí está. Entonces tenemos los dos binomios al cuadrado y esto va igualado. Hacemos la operación aquí. Menos 2 más 4 son 2. Y 2 más 25. 2 más 25 son 27. Ahí está. 2 más 25 son 27. Esta expresión que tengo aquí es lo que se conoce como la ecuación ordinaria. Y yo con esa ecuación ordinaria puedo obtener la coordenada del centro. Recordemos que la coordenada del centro en fórmula está representada por h, k. H es el valor que acompaña la x, pero con signo contrario, y k es el valor que acompaña la y, pero con signo contrario. Por lo tanto,
Entonces la coordenada del centro para esta circunferencia es menos 2,5. Se toman los valores que están aquí en la ecuación ordinaria y se les intercambia. Entonces, si observamos las opciones de respuesta en nuestra guía, vemos que la coordenada del centro que es correcta, menos 2,5, es el inciso B. El inciso B. Ahí está, ¿vale? Este es el método 1, convirtiendo mi ecuación general en ecuación ordinaria, completando los trinomios cuadrados perfectos. Obviamente estos dos valores se repiten del lado derecho para no alterar la ecuación. Este es el procedimiento para completar trinomios cuadrados perfectos. Y una vez que tenga los trinomios cuadrados perfectos, cada trinomio lo convierto a un binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado, hago las operaciones del lado derecho. Y esta es mi ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria la necesito para tomar el valor de x y tomar el valor de y, cambiarle su signo y con ello formar la coordenada del centro, ¿vale? En este caso no me interesa el radio porque no es un asunto que me pida en este ejercicio. Ese es el método 1. El método 2 tiene que ver con fórmulas. Para el método 2 vamos a utilizar fórmulas que para en este caso que es el examen de admisión pues resulta más práctico. Las fórmulas me dicen que la coordenada del centro las puedo obtener, el valor de x de esa coordenada la puedo obtener dividiendo el valor de d negativo entre 2 y el valor de y lo puedo obtener dividiendo el valor de e negativo entre 2. Es decir, esta es la fórmula que tengo que utilizar. Por eso al principio les dije que aquí era importante saber cuánto valía d, e y f, porque estos dos valores, el 4 y el menos 10, se van a utilizar en esta fórmula. Hacemos una simple sustitución. Entonces el centro, abro paréntesis, menos d vale 4, sería menos 4 sobre 2. Repito, este negativo es parte de la fórmula, Ahora, coma, menos e, pero e vale menos 10. Es decir, aquí se juntan dos negativos y también hay que tener cuidado con eso. ¿Sale? Se juntan dos negativos y este resultado hay que dividirlo entre 2. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando se juntan dos negativos? Pues se aplican las leyes de los signos, menos por menos da más. Leyes de los signos de la multiplicación. Si hacemos una simplificación de lo que tenemos aquí arriba, 4 entre 2 me da entero. Entero y negativo, porque menos entre más es menos. 4 entre 2 son 2, coma. Menos por menos da más. Me da 10 positivo y lo voy a dividir entre 2. Y sabemos perfectamente que 10 entre 2 son 5. Por lo tanto, la coordenada del centro está en menos 2,5. Justamente lo que nos acaba de salir hace ratito. Entonces, creo que está más que claro cuál de los dos métodos es el correcto. Yo sé que probablemente ustedes van a resolver este, pero lo importante es que sepan resolverlo de las dos formas, porque cuando comiencen sus estudios en la universidad, pues las cosas se van a poner bastante jacarandosas, ¿vale? Esperen la parte 3 de esta guía, no dejen de estudiar porque el tiempo se acerca. Esto va a ser válido para el examen que van a hacer ahora en febrero de este año y también para el que vayan a hacer después en la segunda vuelta. Así que pónganse pilas y compartan todo este material que es para ustedes.